Buenas tardes amigos, hoy estamos aquí desde los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto para cualquier lugar del mundo donde hablen español. Mi nombre es Angélica González Blanco y estamos en su programa Boletín Migratorio, donde hablamos los temas que más me gustan. Hablamos sobre las leyes migratorias canadienses, las posibilidades de cómo usted, si está fuera del país, podría emigrar a Canadá. Y si está dentro de Canadá, cómo podría usted solucionar su situación migratoria o cómo podría usted acceder a uno de los programas migratorios canadienses en el momento de hoy. El tema nuestro de hoy, como lo prometí la vez pasada, vamos a seguir hablando del patrocinio familiar para padres y abuelos. Sí, señores, patrocinio familiar para padres y abuelos. La semana pasada hablábamos quiénes eran, quién tenía la capacidad. Hoy me quiero concentrar un poco sobre el tema, y estoy hablando de este tema en el mes de diciembre primero, porque es el mes de la familia. Y segundo, es donde uno siempre recuerda a sus padres, a la familia, en donde uno tiene que hacer esos nuevos compromisos con la vida y decir, bueno, a partir del otro año voy a hacer tal cosa. Es importante hablar de ese tema. Y también porque a partir del 3 de enero del año 2017 se abrirán las 10.000 cupos prometidos por el gobierno liberal en campaña para obtener esta carrera por presentar su patrocinio familiar. Recuerde que lo importante, y como hablábamos la semana pasada, es presentar un proceso lo suficientemente completo y bien, además de completo, con toda la información necesaria para evitar que su proceso sea retornado y que a pesar de que usted llegue en lo que yo he llamado la maratón migratoria, llegue a tiempo, usted no sea o no tenga la capacidad de procesar o no se le procese su aplicación o no se evalúe su aplicación porque no cumple con lo que está establecido en la regulación número 10, que debe estar completa. Así que vamos a hablar de tema por tema y lo prometí que lo íbamos a hacer a partir de todo diciembre. Pero antes de eso, déjenme contarles varias cosas. Una, que estamos en vivo por Facebook y a través de mi página en Facebook, Angélica González Blanco. 2, que usted se puede comunicar con nosotros en vivo a nuestro estudio en el 416-630-4008. 416-630-4008. Si usted nos llama, vamos a responder sus preguntas al aire. Sé que la semana pasada nos llamaron desde México. Contestamos a la llamada, pero mi parte técnica no es tan experta y la persona había colgado, pero tuvimos la oportunidad de hablar con la persona después del programa. También nos puedes contactar a través de www.quebuenaradio.tv en nuestro chat y también en mi página web www.angelicagonzalezblanco.com. Y si quieres hacer la pregunta por Facebook, bueno, es más interactivo, es más importante, lo podemos cuadrar, pero también nuestro chat en quebuenaradio.tv está en vivo, así que puedo revisar las preguntas allí. Recuerde que estamos haciendo el Ustream y estamos al aire también. O sea que no pueden considerar que no nos pueden encontrar porque somos una emisora virtual. Estamos en todas partes. Estamos en vivo en las redes sociales, estamos en vivo por su proveedor de internet y también lo puede hacer a través de Ustream. Los que van en el carro en este momento de vuelta a casa y nos están viendo a través de sus celulares o móviles, desde aquí les damos un buen saludo, que manejen a salvo, que lo hagan con precaución. Es la hora de mayor tráfico en la ciudad de Toronto, pero gracias a Dios contamos con uno de los highways más grandes del mundo, con 18 carriles, y que amamos ese 401 a aquellos que lo tomamos todos los días. Bueno amigos, soy Angélica González Blanco y este es su programa Boletín Migratorio. En el día de hoy vamos a hablar del patrocinio familiar para padres y vamos a retomar en la primera parte del programa, quiénes pueden patrocinar, qué es el patrocinio y a quién se puede patrocinar. Después de que hagamos ese resumen corto, vamos a entrar a hablar de qué exactamente qué es lo que se requiere o cuál es el ingreso que usted requiere para probar que puede patrocinar a su padre
o a su madre o a los dos al mismo tiempo en el momento cuál es el ingreso anual que usted requiere, número uno, y dos, cómo se cuenta ese ingreso. Va a ser un poco complicado la situación porque como estamos hablando, vamos a hablar de números y estamos en vivo, podría de pronto, voy a hacerlo lo más despacio posible, pero ese va a ser el tema de hoy. Básicamente vamos a mirar cómo se clasifica el ingreso por familia cuando uno va a patrocinar a la persona. Y vamos a conocer los términos, porque hablan del LICO, y Angélica, que es el LICO, y cuál es el minimum income o required, o cuál es el ingreso mínimo requerido. Entonces son dos definiciones que ustedes tienen que tener en cuenta en el momento que están llenando sus aplicaciones. Bueno, amigos, después de esta pausa vamos a entrar en materia, primero con una breve digamos que con resumen de lo que vimos la semana pasada, estableciendo quién es el patrocinador, quién puede patrocinar, etcétera, etcétera. Y luego de eso vamos a concentrarnos en qué ingreso debo probar. La semana próxima, al final de este programa, les contaré qué vamos a ver para que ustedes puedan seguir paso a paso cómo hacer un patrocinio familiar. Así que después de este corte, un poco corto, entraremos en materia. Hola amigos, gracias por acompañarnos aquí desde los estudios de quebuenaradio.tv. Ya nos habíamos presentado, yo soy Angélica González Blanco y estamos hoy aquí para hablar del patrocinio familiar. Les voy a pedir un poco de paciencia porque estamos manejando dos controles, no es mi fuerte son las leyes y las letras, pero estoy tratando de hacerlo mejor, así que desde ahora, para aquellos todos que me regañan y me critican y me dicen que la cámara no es profesional, que no deberíamos hacer esto y esto, ese no es mi interés, chicos, porque yo no soy estrella de cine ni soy artista. Yo lo que soy es una persona que me interesa informar responsablemente y que lo hago de la manera más espontánea que puedo y de la forma más viable a mi alcance. Estamos en los estudios de quebuenaradio.tv en Toronto, para cualquier parte del mundo donde se hable español. En nuestra emisora dicen que es emisora virtual con talento real, y le damos muchísimas gracias al equipo de producción por tenernos en cuenta. Hoy vamos a hablar del patrocinio familiar para padres, y lo repito porque quiero que estemos, Edwin desde México, hola, ¿cómo estás? Quiero que hablemos solamente de ese tema porque mañana vamos a contestar las preguntas sin restricciones desde mi escritorio, y eso nada más lo vamos a tener desde el mes de diciembre, porque a partir de enero vamos a hablar mucho del Express Entry y todo lo que ha cambiado. Así que centrémonos hoy en hablar del patrocinio familiar para padres y abuelos. Ya les conté por qué. La primera parte del programa lo vamos a dedicar a hacer una pequeña resumen o una pequeña conclusión de lo que vimos la semana pasada, para entender qué es un patrocinador, quién es el patrocinado, quién es el patrocinador, qué debe hacerse, qué se debe tener en cuenta. Y el tema central de hoy, vamos a hablar de qué dinerito hay que probar como ingreso anual para que usted pueda ser sujeto a patrocinar a su padre o a su abuelo. Recordemos que la semana pasada les conté que la ley migratoria canadiense establece el patrocinio familiar en línea ascendiente, primer grado, que son los padres, segundo grado, los abuelos, descendientes, el primer grado, nunca se extiende, y el primer grado civil, que es la esposa o el compañero o compañera permanente, o concubino, como le llaman en otros países, o matrimonio de hecho, etcétera, etcétera. Lo importante, como dice aquí el señor González,
es el contenido. Lo importante es que nosotros podamos pasar la información de la forma más clara, coloquial. A veces yo sé que voy más allá de la parte o hablo con muchos legalismos, pero la idea es tratar de hacerlo lo más coloquial posible a mi estilo y de una forma directa, sin restricciones, coloquialmente. La idea no es tener aquí una cámara un poco profesional, porque no somos profesionales en el tema, y lo que queremos es básicamente es poder informar con responsabilidad. Hoy, nuestro tema, el patrocinio familiar para padres y abuelos. Vamos a entrar en minutos en materia. www.quebuenaradio.tv. Bueno, amigos, estamos de vuelta y este es su programa Boletín Migratorio. Yo soy Angélica González Blanco y estamos hoy hablando del patrocinio familiar para padres y abuelos de acuerdo a la ley de migratoria canadiense. Como lo decía en el segmento anterior, vamos a hablar un poquito y recordar un poco lo que aprendimos la semana pasada, y es que estamos hablando qué es el término de patrocinador, quién es el que puede ser patrocinador, cuáles son las obligaciones. Entonces, comencemos por los mitos urbanos, aquello que yo le digo, que ustedes les colocan nombres a cosas que realmente no existen o que la palabra no existe, pero ustedes lo hacen famoso, ustedes tienen el poder. Y resulta que el sponsoreo no existe, es el patrocinio. El sponsor es en inglés, que quiere decir la capacidad de soportar, de apoyar a una persona. Entonces el sponsor o el sponsoreo, como ustedes le llaman, es la capacidad de patrocinar. Aquel ciudadano o residente permanente canadiense tiene la capacidad, de acuerdo a la sección 3 del Immigration and Refugee Protection Act, para ser más clara, la sección 3D del IRPA, establece que todo ciudadano o residente permanente canadiense tiene el derecho, y le hace bien la palabra derecho, de poder reunificarse con su familia, ¿ok? Basado en eso, existe la posibilidad de poder soportar o entonces patrocinar a través de la relación consanguínea que existe entre los padres y los abuelos con el ciudadano o residente permanente canadiense, para poderlo traer a restablecerse en Canadá con ustedes o con nosotros los que estamos acá de una forma legal. Entonces, lo que hace a la persona que está en el extranjero que pueda llegar a Canadá es que tenga la relación consanguínea, óigase bien, consanguínea, o que quiere decir que sean padres biológicos, o legal, y cuando me refiero a legal es que es el padre adoptivo, porque usted puede tener su padre y su madre que son legalmente reconocidos como tal, pero a través de un vínculo jurídico y no a través de la consanguinidad. Entonces tenemos que tener eso en claro, es que aquella persona que claramente haya establecido que tiene un vínculo consanguíneo o legal con un residente o ciudadano canadiense, puede patrocinar a ese padre o abuelo que está afuera y traerlo consigo a vivir a Canadá, y eso es lo que le llamamos restablecimiento. Alex Mojica nos está hablando que necesita patrocinar a la esposa y a los hijos. Alex, comunícate a info@angelicagonzalezblanco.com, porque hoy estamos hablando del patrocinio para los padres y los abuelos, y no quiero de una u otra forma decirte que no te quiero responder, pero en este momento queremos concentrarnos en ese tema. Ok, entonces establecimos que realmente el patrocinio familiar es un derecho que tiene ¿quién? El ciudadano o el residente permanente canadiense, porque tiene una relación consanguínea en el tema en particular de los padres o los abuelos con un ascendiente en primera línea, llámese padres, o segunda línea, llámese abuelos, o tiene un vínculo jurídico con los mismos que les permite sea posible que pueda traerlos a Canadá. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que debe existir ese vínculo jurídico. Si no hay ese vínculo jurídico, ya sea por la ley de la consanguinidad o por
o por un acto legal, la persona no puede patrocinar porque no se considera que el que está afuera es parte de la clase familiar. Y Angélica, ¿eso cómo sucede? Voy a hacer una pausita y le voy a repetir a Alex Mojica, info@angelicagonzalezblanco.com, info@angelicagonzalezblanco.com. Ok, entonces, ¿qué pasa? Angélica, es que, y esta es una pregunta que no es que yo la esté inventando ni tiene nada que ver con lo que yo le llamo mitos urbanos que ustedes mismos crean, sino se refiere a situaciones reales. A veces la vida real traspasa la ficción, creo yo. Es que llego y me dice una persona, mira, mi madre biológica, mi nombre es Angélica Pérez Martínez, pero resulta que es que mis apellidos no son Pérez y Martínez porque mi madre y mi padre biológico son apellido, no sé, González Blanco. Entonces, pero me registraron mis tíos y yo tengo legalmente, esos son mis padres, pero mis padres biológicos nunca han aparecido dentro del parentesco. Entonces, ¿qué hace Angélica González con ese, como yo le llamo, esas situaciones odds o raras? ¿Qué puedo decir? Primero, que dependiendo cómo sucedió el asunto, podemos estar frente hasta un delito porque una persona no puede llegar a registrar en cualquier jurisdicción en medio del sistema civil, registrar a una persona diciendo que es hija de uno cuando no es hija de uno, porque eso es falsedad de un documento público desde México hasta Argentina. Así que eso no puede ser así, pero hay casos en donde se han dado por cualquier cosa, por enfermedad, porque la persona no pudo, por lo que sea, el vínculo legal del que es ciudadano hoy día canadiense o residente permanente canadiense con ese padre biológico no existe, independientemente que sea su padre biológico, como legalmente no existe, esa persona no es sujeta a un patrocinio familiar, a no ser que exista un proceso jurídico en donde usted pueda revocar la entidad que tiene y nos meteríamos en un mamita mía, porque entonces cuando usted llegó aquí a Canadá, usted dijo que se llamaba Angélica Pérez Martínez y resulta de que su apellido era Angélica González Blanco. ¿Y por qué pasó eso? Entonces, si usted no puede mostrar que usted no tenía conocimiento de ese tipo de situación, porque van a creer que usted hizo una misrepresentation o cometió una falsedad en el momento que presentó sus aplicación para la residencia permanente, ya sea que vino como un emigrante económico o a través de la clase familiar, etcétera, etcétera, como lo haya hecho. Entonces nos metemos en una situación complicada. Entonces la gente me pregunta, Angélica, pero es que, ¿qué puede ser tan complicado? Pues en la vida real ustedes me han contado tantas cosas que hay tantas complicaciones hasta desde este primer elemento de quién puede patrocinar a quién. Es la primera pregunta y es lo que vimos la semana pasada. Uno puede patrocinar a aquellos que tengan el vínculo consanguíneo o legal con el residente ciudadano canadiense. Así que si hay situaciones que usted tiene su padre o su madre biológica, que usted nunca los crió, los vio, que tienen otro tipo de cosas, usted tendría que sentarse conmigo y revisar cuál es la situación. Un poco extraña, pero sucede. Ok, entonces ya sabemos quién puede patrocinar a quién y a quién se puede patrocinar, hablando única y exclusivamente del patrocinio familiar para padres y abuelos. Paola, sosténme la pregunta que ya voy para allá. Entonces, ¿a quién podemos patrocinar? Si yo soy ciudadano residente permanente canadiense, yo puedo patrocinar a mi padre, a mi madre, por separado, si están divorciados, legalmente divorciados, o legalmente separados, o a los dos que están en conjunto, o resulta de que mi papá y mi mamá se divorciaron hace mucho tiempo, y mi mamá y mi papá tienen cada uno un matrimonio. Tenemos que mirar la situación. Vayamos al primer escenario. Entonces vamos a contestar la pregunta de Paola Quevedo. Dice, si uno de los padres tiene hijos menores de edad, ¿ellos entrarían dentro del sponsor en ese momento? Paola, sí. Ok, entonces me imagino que en el caso, vamos al primer escenario, es mi padre se volvió a casar, tiene otra familia y en esa familia tiene hijos que todavía son menores de edad. Recuerden que en este momento la ley determina que un menor de edad o es dependiente para una persona siempre y cuando sea menor de 19 años, o sea que tenga los 18 años para abajo.
¿ok? Se supone que en diciembre del otro año, se supone que fue lo que el ministro de Inmigración dijo, que estaría vigente a partir de diciembre del año 2017, van a haber las reformas en el patrocinio familiar y va a reinstaurarse la capacidad de patrocinar a los hijos que tengan hasta 22 años, que volvamos a como estaba en el Immigration and Refugee Protection Act, o en el Acta de Inmigración, originalmente desde el año 2002. Así que quede clara la situación. Entonces, resulta que en el primer escenario, mi padre se vuelve a casar, tiene hijos menores de edad. En esa situación, ¿puedo incluir a los menores de edad? Sí. Y no solamente puedes incluir a los menores de edad, sino que también vas a incluir al nuevo o la nueva esposa de tu padre que mantuvo una nueva relación. Entonces, pero todo eso hay que sumarlo de acuerdo para el tema de hoy, que vamos a hablar del ingreso que debe probar el ciudadano o el residente permanente canadiense para poder hacer el patrocinio familiar de esa persona con quien tiene un vínculo consanguíneo o jurídico en primero o segundo grado. Y espero que no se les olvide, así yo le hagas 1500 muecas y señas, es para que no se les olvide ni asocien de qué estamos hablando. Entonces la idea es que esa persona, si suponiendo papá se volvió a casar, y resulta de que tiene 2 hijos menores de edad y es papá con la esposa nueva más los 2 hijos menores de edad, y yo estoy casada, o la persona, el residente permanente está casado aquí, no tiene hijos, son 2 personas, él y la esposa. Estamos hablando que es un patrocinio para 6 personas, vamos a hacerlo así, que es el número 6. Entonces son papá, la nueva esposa, los 2 hijos menores de edad, mi persona y el esposo o el esposo de la persona aquí en Canadá. Entonces estamos hablando de que la familia está contemplada por 6 personas. Y el ingreso que usted tiene que probar, y vamos a ir entonces al tema de hoy, que es el ingreso, es para una familia de 6 personas. Ahora bien, ¿cuál sería el problema? Para 6 personas, en el año 2014 estaba el ingreso mínimo de $73,072 al año. Cuando hablo del ingreso mínimo, hablo de la combinación del ingreso entre el esposo y la esposa que están residiendo en Canadá. En el ejemplo que estamos manejando, estamos hablando sería del mío y mi esposo con respecto al año inmediatamente anterior. Entonces mi ingreso no debe ser inferior. En este año, estoy hablando del 2014, o sea que en este año estaría más o menos un 5% por encima. Estaría como en unos, yo diría como unos 76,075 por ahí. Mis matemáticas no son muy buenas, pero es más o menos estaría alrededor de ese valor. Pero no solamente usted tiene que probar que tiene los $76,000, $76,500 para redondearlos. Todavía el ministerio no ha dicho cuál es el ingreso para este año, pero más o menos el porcentaje que sube es entre el 3 y el 5%. Usted debe probar que tuvo para el año 2015 $76,500, para el año 2014 $73,072 y para el año 2013 $71,991. ¿Por qué, Angélica? Porque simplemente la ley ha determinado que cuando usted quiere patrocinar, escúchese bien, patrocinar, no sponsorear, cuando uno quiere patrocinar a un familiar que tenga consanguinidad en el primer grado ascendiente o segundo grado ascendiente, se llámese abuelos o padres, usted tiene que probar que tiene un ingreso estable por lo menos en los 3 años inmediatamente anteriores al momento de la aplicación. Estamos en el año 2017, perdón, en el año 2016, vamos a hacer la aplicación en el año 2017. Entonces, como estamos en el año 2017, las aplicaciones se abren a partir del 3 de enero del año 2017. Usted está aplicando con toda su información del año 2016 y 15, pero sabemos que el año fiscal del 2016 se acaba a 31 de diciembre y usted tiene hasta marzo del año 2017 para presentar su aportes fiscales y para obtener toda la información fiscal. Entonces tenemos que trabajar con el año fiscal inmediatamente anterior, que es el año 2014. ¡Ay, mentira! 2015. Me agarraron.
Entonces, estamos en el año 2016 y quiero que esto quede claro porque a veces yo misma lo hablo y como para mí es tan familiar lo digo y no lo digo de una forma clara. Hablemos de que tiene entonces, ¿es un qué? Es un derecho. Lo que tenemos es un derecho. ¿Quiénes? Los residentes permanentes o los ciudadanos, única y exclusivamente. Otra pregunta que se deriva de ahí es, Angélica, ¿existe una diferencia si yo soy ciudadano o residente permanente en el proceso? No. El tiempo de evaluación y el tiempo de la aplicación no varía ni tiene un mejor derecho porque usted sea ciudadano o residente permanente. Es tratado igual frente a la ley. Así que, por si acaso alguno me va a preguntar eso, ya sabe que la respuesta es no. Pero hablemos de qué es lo que yo tengo que probar. Yo, residente permanente canadiense o ciudadano canadiense, y estamos hablando de que en mi ejemplo, estamos en estas familias modernas en donde mi padre se vuelve a casar y tiene una esposa nueva y tiene 2 hijos menores de edad. Entonces estamos hablando que mi padre tiene una familia de 4 que estamos presumiendo que el papá está legalmente divorciado de la mamá. Así que estamos hablando de una familia nueva, completa, y yo quiero patrocinar a mi padre. Entonces, ¿cómo debo sumar? Entonces hablamos de los 4 miembros de la familia de mi papá más los 2 miembros de mi familia aquí en Canadá. Sería yo el patrocinador y mi esposo. Estamos hablando de 6 personas. Para 6 personas, ¿qué dice la ley? No lo estoy inventando yo, no salió de ninguna parte. La ley dice que usted tiene que probar que ha tenido un ingreso anual estable por los últimos 3 años que demuestren que tienen que ser de acuerdo al tamaño de la familia. Entonces, en esta escenario que hemos creado para el día de hoy, estamos hablando de 6 personas. Entonces, les contaba que para 6 personas estamos en el año 2016, ¿cierto? Pero el año 2016 se acaba fiscalmente al 31 de diciembre del 2016. ¿Qué quiere decir eso de Angélica de año fiscal? Óyeme, ¿cuándo tenemos la responsabilidad de reportar nuestros ingresos y nuestros taxes? Y tenemos la responsabilidad de hacerlo frente a nuestro gobierno, pagar los taxes, y ellos nos van a ratificar y decir que cumplimos con la obligación de pagar los impuestos. Y estoy haciendo lo mismo que ustedes hacen, Spanglish. Entonces, ¿qué pasa? Que como el año 2016 fiscalmente no se acaba hasta marzo, o sea, a pesar de que se acaba calendario en el calendario a 31 de diciembre, la obligación fiscal se impone hasta marzo del 2017. Entonces, nuestro año fiscal inmediatamente anterior para este año, para poder aplicar dentro de las 10,000 aplicaciones que van a estar disponibles a partir de enero 3 del año 2000, vamos el año 2015, que es el año fiscal inmediatamente anterior. Y tienen que ser 3 años anteriores. Entonces usamos el 2015, el 2014 y el 2013. Entonces, a 2013, el mínimo ingreso para una familia de 6 está establecido por el Estado en $71,991 al año. Para el año 2014 está establecido por $73,072 al año. Para el año 2015 el gobierno todavía no ha dicho cuál es el ingreso que debemos probar, pero la rata de porcentaje que sube anualmente está entre el 3 y el 5%. Yo he creado que va a estar alrededor de los $76,500. Entonces, para el año 2015 usted tiene que tener $76,500. Entonces, ¿quiénes tienen que tener? Entonces, vamos a hacer este examen y ojalá los que me están siguiendo nos puedan hacer las preguntas si no lo estoy haciendo claro y me ayuden. Es que el ingreso, no se toma el ingreso, como yo estoy pidiendo a mi papá, no se está pidiendo solamente mi ingreso anual, sino también se está pidiendo el ingreso, o sea, van a mirar el ingreso familiar, es decir, lo que yo gane sumado al ingreso de lo que gana mi esposo o mi compañero permanente o mi concubino o mi common law partner, como se dice dentro de la legislación canadiense. Entonces, ese ingreso, entonces, si yo me gano $40,000 al año y mi esposo se gana $65,000, estamos hablando que entre los dos tenemos un ingreso anual de $105,000 al año. Ese es el ingreso nuestro.
Entonces hay que mirar esa combinación. Independientemente de que sea mi padre, tienen en cuenta el ingreso del esposo siempre y cuando el esposo decida ser un cosigner o un codeudor, es la palabra en español, que se obligue junto con usted a responder por el patrocinio de ese familiar que tiene un vínculo con usted, consanguíneo, jurídico, primero o segundo grado ascendiente, por un término, adivinen de cuánto, 20 años. Esa es la ley de hoy. Eso es lo que dice la ley el día de hoy. Entonces tiene que, en el momento que usted firma y decide hacer el patrocinio familiar, usted firma un contrato y ese se llama un agreement con el gobierno diciendo que usted va a proveer. Recuérdese que cuando hablábamos de que usted es el patrocinador, la palabra patrocinio quiere decir que aquella persona que soporta, apoya, respalda a la persona que está fuera del país y que viene a establecerse al país, y usted se compromete a que esa persona usted la va a dar las necesidades básicas, llámese alimento, ropa, transporte, durante 20 años adicionales. Así que tenga en cuenta qué es lo que está firmando. ¿Ok? Y si usted está responsable y usted está en un matrimonio y después se divorcia, entonces ya yo me divorcié, yo no tengo nada que ver, pues no. Usted es codeudor de ese patrocinio que firmó en aquel momento. Voy a leer una pregunta para quitarle un poquito el estrés al tema, y es de Yasmín Ramírez y dice: si el padre está pidiendo al hijo con su esposa y su hija, no sé, Yasmín, esa pregunta no la entiendo. Tienes que elaborarla un poquito más para podértela responder. Y recordemos que estamos hablando del patrocinio familiar para los padres y abuelos únicamente en el día de hoy. Cualquier pregunta adicional que tenga que ver con cualquier otro tema o que tenga que ver con un patrocinio familiar, pero no para los padres y abuelos, recuerde hacérnoslas a info@angelicagonzalezblanco.com. O si no, síganos en nuestras redes sociales, que tenemos preguntas sin restricciones desde mi escritorio, un programa que hacemos todos los jueves. Así que volviendo al tema, es el patrocinio familiar para padres y abuelos en una familia de 6. ¿Qué income o qué ingreso anual se tiene en cuenta? El ingreso anual que se tiene en cuenta es el que ha tenido la familia canadiense por un término de 3 años, que debe ser estable de acuerdo a lo estipulado por el gobierno, y quedamos que para una familia de 6 sería 71.991 para el año 2013, para el 2014 73.072 y para el 2015 calculo, por redondearlo, $76.500. Usted firma un contrato con el gobierno federal en donde usted y su esposo se obligan a proveerle a sus padres por un término de 20 años las necesidades básicas. Freddy González nos hace una pregunta muy interesante, y ¿cuánto tiempo puede tomar este proceso? Este proceso, estamos hablando del patrocinio, el patrocinio familiar para padres y abuelos. Me da mucha risa porque están mis amigos en el Facebook. Hola Emerson, ¿cómo estás? Diciendo ¿cuánto tiempo se toma? Este proceso tiene 2 partes. Uno es el patrocinio per se, y el otro es la residencia permanente del padre, o del padre o de la madre, que es lo que ustedes al final quieren saber: cuánto tiempo ese papá o esa mamá va a tener la posibilidad de venir a Canadá a vivir con ustedes. El patrocinio familiar, yo no sé si ustedes recuerdan, pero en el año 2011, cuando estábamos bajo el gobierno anterior, el régimen, como digo yo, fue suspendido por un tiempo y se reactivó en el año 2011 con la promesa de que iba a ser un caso y lo iban a hacer más rápido, que se iba a fundamentar de una forma más acelerada, etcétera, etcétera. La realidad es que el patrocinio familiar para padres y abuelos, dentro de la pirámide de prioridades, está en la base, es la de menos prioridad que tiene. Sin embargo, en la primera fase del patrocinio familiar es la aprobación de usted como ciudadano residente permanente canadiense, nos dice que debe estar supuestamente en 24 meses.
en la realidad. Una cosa es lo que dice el processing time o el tiempo de evaluación que está publicado, pero otra cosa es lo que mi práctica dice. Desde el año 2011 hasta la fecha de las aplicaciones en la nueva era del patrocinio familiar para padres y abuelos, todavía no tengo la primera residencia permanente de un padre o un abuelo. Así que es un proceso que al final del día, señor González, puede terminar más o menos un periodo superior de 4 a 5 años, siendo muy optimista. A contrario censo de lo que sucedía antes de la pausa del año 2011, usted podía tener un patrocinio familiar que demoraba hasta 8 o 9 años. De hecho, en nuestras oficinas estamos entregando o culminando procesos que iniciamos en el año 2005 y 4 de patrocinio familiar que estaban bajo la ley anterior. Así que con respecto al tiempo de evaluación, recuerde que en el patrocinio familiar hay 2 fases. La primera es ser usted como ciudadano o residente permanente aprobado como patrocinador. Ese proceso puede estar en un término entre 18 a 24 meses. Puede ser más si existe alguna, primero si existe algo, usted cambió de trabajo, pasó algo, no presentó las actualizaciones a tiempo, etcétera, etcétera. Porque el asunto no es presentar la aplicación. Todo el mundo piensa que, o yo no debería generalizar, muchísima gente piensa que ejercer derecho migratorio significa llenar un formato migratorio, un formato de las aplicaciones migratorias y presentarlas frente al gobierno. Eso no es ejercer derecho migratorio. Ejercer derecho migratorio es tener la capacidad de saber qué es que lo que tienes que colocar dentro de la forma, saber qué tipo de documentos o evidencias debes anexar y cómo debes manejar tu proceso. En este tipo de procesos, y es mi tip, usted siempre tiene que tener alimentado su proceso y demostrar que usted sigue cumpliendo con la calidad de patrocinador. ¿Ok? Patrocinador, es decir, el que da el apoyo, el que presenta el sustento, el que entrega lo que necesita aquel patrocinado que es el que viene. Así que recuerde esto. Bueno, pensé que el tema no me iba a dar para terminar todos los escenarios que hay, pero les prometí que durante todo el mes de diciembre y todos los que están pendientes de hacer el patrocinio familiar para sus padres o para sus abuelos, que recuerden, es enero 3. Lunes, enero 3 del año 2017. Se abren 10.000 cupos. Usualmente a las 24 o 48 horas están completos. Así que lo importante, señores, es tener su aplicación completa y bien diligenciada con los documentos de soportes o evidencias completos. Es decir, su acervo probatorio debe estar completo. Para ello, usted tiene que educarse. Entonces, la idea es que usted hoy tenga información responsable y conozca los términos de a lo que se refiere cuando usted llega a frente y se sienta frente al formulario, planilla, etcétera, etcétera, como ustedes le llaman. La idea es que usted considere y tenga claro que el patrocinio familiar para padres y abuelos, recuerden que es la familiaridad se determina o la relación se determina por el vínculo consanguíneo o jurídico con un ascendiente de primer o segundo grado. Primer grado son los padres, segundo grado son los abuelos. Ese es el tema jurídico en el día de hoy. Así que recuerden, importante, saber cuál es el ingreso anual que se requiere para el tamaño de la familia que usted tiene. Una última cosita antes de contestar algunas preguntas, porque me quedan 6 minutos de programa, y es, ¿qué pasa en el caso que estamos hablando, que son el papá que se casó de nuevo y tiene 2 hijos menores, o sea que es una familia de 4, y yo soy casada, o sea mi esposo y yo no tenemos hijos en Canadá, estamos patrocinando a nuestra familia que está por fuera, que son 4, estamos hablando de 6 personas. Que estamos hablando de un núcleo de 6 personas, pero recuerde que usted tiene que probar que son solo 6 personas. Entonces, la primera cosa que hay que probar es, si era su papá y su mamá tenían un vínculo civil, legal, era que eran casados o tenían una sociedad de hecho marital, como se dice en algunos países, o un concubinato, como dicen en Venezuela, o como